Bienvenido a una pregunta práctica de SAT+ de la sección de geometría. Queremos encontrar el perímetro del triángulo isósceles ABC si la longitud de AD es igual a 3 y la medida del ángulo BAC es igual a 55 grados. También queremos redondear a la centésima más cercana. Entonces, para comenzar, porque tenemos un triángulo isósceles, la longitud de AB es igual a la longitud de CB, entonces la longitud de este lado es igual a la longitud de este lado. Y del diagrama, asumiremos que el segmento BD divide el ángulo B. Y por lo tanto, también es una altitud, y biseca el lado AC. Lo que significa que el segmento BD divide el triángulo en dos triángulos rectángulos, aquí a la izquierda y aquí a la derecha, y la longitud de AD es igual a la longitud de CD. También se nos dice que la longitud de AD es de 3 unidades, por lo que si AD es igual a 3 unidades, entonces CD también es igual a 3 unidades y, por lo tanto, la longitud del lado A es igual a 6 unidades. Y también se nos dice que la medida del ángulo BAC, o este ángulo aquí, es de 55 grados. Entonces, usando la trigonometría del triángulo rectángulo, podemos encontrar la longitud del lado AB. Lo que también nos dará la longitud de CB, y una vez que tengamos la longitud de los tres lados, podemos encontrar la suma para encontrar el perímetro. Entonces, mirando el triángulo rectángulo a la izquierda, si queremos usar 55 grados en nuestra ecuación trigonométrica, observe que 3 serían el lado adyacente al ángulo y el lado desconocido, que llamaremos C, ya que es el ángulo opuesto C. Sería la hipotenusa del triángulo rectángulo a la izquierda. Entonces, usando el ángulo dado y el lado adyacente en la hipotenusa, podemos escribir una ecuación trigonométrica usando coseno, dado que el coseno θ es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, lo que significa que el coseno es de 55 grados. Debe ser igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, o 3 divididos por C. Ahora, para resolver esta ecuación para C, despejemos la fracción multiplicando ambos lados por C. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos C veces coseno 55 grados. Igual en el lado derecho C sobre C se simplifica a 1, entonces tenemos 3. Así que ahora, dividiremos ambos lados por un coseno de 55 grados. Para determinar el valor de C, tendremos que redondear C a las centésimas más cercanas, o 2 decimales. Entonces, ahora iremos a la calculadora para aproximar el valor de C. Ahora, es importante que verifiquemos que estamos en modo de grado para encontrar este valor de la función coseno correctamente. Entonces presionemos la tecla de modo. Vamos a bajar a la tercera fila y resaltar grado, así que mientras parpadea en grado, presionaremos Enter y volveremos a la pantalla de inicio. Así que el segundo modo, y ahora ingresaremos 3 divididos por coseno de 55 grados. Redondeando a las centésimas, C es aproximadamente 5.23. Entonces, la longitud de AB es de aproximadamente 5.23 unidades, entonces también lo es la longitud de CB. Y por lo tanto, el perímetro del triángulo isósceles es igual a 5.23. Más 5.23. Más 6. Entonces el perímetro sería de 16.46 unidades. 0.46 units. Lo que significa que nuestra respuesta es de 16.46. And 46 hundredths. Espero que hayas encontrado esto útil.